Pues también José Manuel Chino nos trae la continuación de un chisme muy bueno acerca de la ciencia en México, ¿no, Chino? Platícanos un poquito de eso. Sí, pues miren, la verdad es que esta última semana, y bueno, las últimas semanas, pues seguimos con esta noticia del CONACYT y de la Fiscalía General contra los 31 científicos y funcionarios, ¿no? Que estaban antes en CONACYT con este desvío de dinero que se les quiere adjudicar y meterlos a la cárcel y demás, ¿no? La verdad es que este tema pues, ha traído, como todos los temas que pone o que salen actualmente, que se hacen públicos, pues este tema ha traído división de ciudadanos, ¿no? Los que están a favor los que son pro AMLO, pues están así casi ya prendiendo las antorchas para quemar a estos 31 y los que son, pues los que son anti AMLO, pues ya están diciendo que está actuando este gobierno de manera muy fuerte contra 31 científicos. Y pues a mí me llamó mucho la atención, la verdad es que tuve la oportunidad de estar siguiendo varias mesas de opinión, varios artículos referente a este tema, y me preguntaba que de cuándo acá a todos los ciudadanos nos interesa lo que pasa en la ciencia y la tecnología en este país. Es decir, la verdad es que yo nunca había volteado a algún tema científico, salvo por las labores que llevo a cabo, pero pues ¿quiénes son esos científicos, no? Porque, o sea, la verdad es que ahorita estamos viendo esto y nos estamos volteando a esto porque está este tema de los 31, pero si no hubiera pasado esto, la verdad es que tanto los pro AMLO como los anti AMLO, yo creo que tienen razón en algo. Eh, los pro AMLO dicen que realmente a Andrés Manuel le interesa mucho la ciencia y los anti AMLO pues dicen que no le interesa la ciencia. Y yo creo que ambos tienen un poquito de razón y les voy a explicar por qué. Estuve ahí viendo algunos datos. Por ejemplo, en México, la cantidad de dinero del Producto Interno Bruto que se destina a ciencia y tecnología ni siquiera llega al 1%, ¿no? Uf. En México se destina del Producto Interno Bruto a la ciencia y tecnología el 0.42%. ¿Pero esto qué significa? ¿No? A mí qué me importa si se designa eso o no. Bueno, pero para dimensionar un poquito esta cifra, por ejemplo, nuestro vecino, nuestro aliado y del que dependemos económicamente, Nuestro socio pues comercial. asigna el 2.7% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Pero, por ejemplo, países como Israel y Corea del Sur asignan el 4% de su Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Pero bueno, y en América, por ejemplo, Brasil y Ecuador, más del 1% de su Producto Interno Bruto lo asignan a ciencia y tecnología, ¿no? Esto pues, a mí me lleva, o quiero invitarlos que nos lleve a lo siguiente, ¿no? Estuve ahí viendo varias fuentes, estuve viendo ahí varios datos. En México, según la fuente, pero hay alrededor de unos 46,000 científicos, según unas fuentes, o 29,000 científicos. ¿Qué significa esto que haya científicos? Es decir, que son personas que solamente se han dedicado a estudiar o se dedican a la ciencia, a la investigación, ¿no? Es decir, que se han podido mantener al menos pues, la gran parte de su actividad a la ciencia, ¿no? Entonces, en México tenemos, les digo, según la fuente, pero podemos tener desde 46,000 científicos a 29,000 científicos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, de nuevo, nuestro benefactor, no quiero que se oye muy feo, cuenta con más de 1,000,000 de científicos. En China, que será nuestro futuro benefactor, también cuenta con más de 1,000,000 de científicos, ¿no? Es decir, pues creo que sí hay una diferencia considerable y creo que sí hay en otros países interés hacia la ciencia, ¿no? Pero bueno, yo sé que van a decir, bueno, es Estados Unidos, es China, ¿no? Japón, por ejemplo, tiene 600,000 científicos aproximadamente, ¿no? Alemania y Corea del Sur más de 300,000 científicos, ¿no? ¿Eso qué importa? Me van a decir otra vez, ¿no? No, o sea, y que tengan, a lo mejor en México, si tuviéramos esa cantidad de científicos, tendríamos que mantener a más gente, ¿no? Y estaríamos más escandalizados. Probablemente sí, pero sí importa si vemos reflejado que, por ejemplo,
Esta cifra la verdad es que esta cifra me gustó mucho. Las patentes presentadas en todo el mundo hasta el año 2009, es decir, las patentes de todo el mundo, por ejemplo, países como Venezuela tuvo 11 patentes, ¿no? Argentina, 47 patentes. Brasil, 146 patentes. Corea del Sur, 9,401 patentes, ¿no? ¿Y México cuántos miles? Pero fíjate, no, pero las potencias, por ejemplo, Japón, 37,879 patentes. Alemania, 10,279 patentes, ¿no? Eso es a nivel mundial, pero en México, las patentes que se presentan ante el INPI, por ejemplo, aquí en México no solo los mexicanos pueden presentar una patente, también de otros países, ¿no? Entonces, de las patentes otorgadas hasta 2019 por el INPI, a Estados Unidos le otorgaron 1,942 patentes. Japón tuvo 325 patentes. Alemania, 298 patentes. México, estando en su país y con esta poca inversión de Producto Interno Bruto a la ciencia y tecnología, solo 186 patentes. ¿Estamos a la par con quién estamos a la par? ¿Con Argentina, Chino? Estamos a la par con países de América Latina, exacto, pero por ejemplo en México, esos países de América Latina están más bajitos, efectivamente, pero ni siquiera patentes en el propio país estamos como liderando, ¿no? Estamos en la tabla, digamos, en los primeros lugares. Pero ¿a qué iba con todo esto? ¿A qué iba con esto? Es decir, en México, cualquier gobierno, no solo no solo el actual, seguramente el actual trae el vicio de los anteriores y debe sacudírselo, pero todos los gobiernos de cualquier color nunca han llegado al 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. De las empresas más importantes de todo el mundo, de las más ricas, tienen que ver con investigación, tienen que ver con creación de inventos, tienen que ver con tecnología, y pues todos las conocemos y las usamos y somos, y además gastamos en ellas, ¿no? Amazon, por ejemplo, Apple, ¿no? ¿Cuánta gente no desea tener un iPhone, ¿no? El último iPhone y gastan 25,000, 30,000 pesos, ¿no? Google, todos usamos Google para lo que sea, en nuestros teléfonos, en las computadoras. Samsung, si no me alcanza para tener un iPhone, pues quiero traer un Samsung, ¿no? Por ejemplo, Amazon, ¿cuántos no hemos pedido algo en Amazon? La verdad, ¿no? O ¿cuántos no hemos visto alguna serie en Prime que es de Amazon, ¿no? La semana pasada nos enteramos de estos viajes que hizo que se hicieron al espacio por civiles, ¿no? Bueno, todas estas empresas de estos países, o más bien, estas empresas pertenecen a los países que sí invirtieron más de su Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Aquí lo triste es que México, con esa poca inversión que tiene, las empresas que tienen más dinero en México, pues están ligadas a estos nombres. A ver si les suenan. Vamos a jugar como lotería, ¿qué les parece? O como, ¿no? No sé si ya tengan la respuesta ahí los que nos están viendo, pero en México las empresas que generan más dinero pues tienen que ver con la explotación de recursos como la minería, ¿no? Tienen que ver con, por ejemplo, América Móvil, pues lo que hace es revendernos teléfonos. La verdad es que ellos no fabrican nada ni inventan nada. Solo nos traen productos de las marcas que ya mencionamos y nos los venden con tarifas caras, con internet malo. Ya lo estamos viendo en esta transmisión, ¿no? o la construcción, o las grandes maquiladoras, ¿no? Es decir, pues la base económica de México no tiene que ver con empresas que le inviertan a la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿de cuándo acá a todos nos preocupa qué es lo que pase con 31 científicos que malgastaron el dinero? La verdad es que sí malgastaron el dinero o no, ya se tendrá que determinar, pero esta es una baba de dinero, porque realmente con esos recursos que se están asignando a la ciencia, pues no se va a resolver nada, no se va a llegar a nada, y pues no estamos resolviendo nada. Incluso la misma vacuna, no sé si ustedes recuerdan la vacuna Patria. ¿Cómo no? Recuerdan que iba a salir una vacuna Ya está Patria. en la segunda fase de investigación, ya Bueno, va avanzando. Pues,
la información que nos dio el gobierno, que es información del gobierno, es que esta vacuna pues no está hecha por mexicanos, ¿no? Está hecha por extranjeros. La tecnología de esta vacuna no es mexicana, ¿no? Sí se va a producir en México, a lo mejor se está elaborando en México, pero pues la tecnología no es de este país. Y entonces quisiera invitar, con este tema que va a seguir el chisme y siguen saliendo notas y demás, o sea, realmente le interesa al país la tecnología, o sea, le interesa, es decir, metemos a la cárcel a estos 31 científicos, pero ¿qué va a cambiar en el país con respecto a la ciencia y a la tecnología? Pues que va a Va a haber mejorar 31, realmente. va a haber Si 31 estos borrachos 31, menos, ¿no? si estos 31 científicos van a la cárcel, este dinero se va a recuperar y realmente se va a mandar a la ciencia y a la tecnología, se va a ocupar, ya no va a haber fuga de cerebros, ya no va a haber investigadores que vayan a hacer su labor a otros países. ¿Vamos a tener la capacidad de retenerlos en este país? Y les pregunto a ustedes, ya les dejo la bolita. A ver, si me permites, yo quisiera opinar rapidísimo. Sí, claro. Yo creo que el tema que está ligado con los 31 presuntos despilfarradores del dinero público, dinero que puede servir para otras cosas, entre ellas, pues para amueblar una escuela, para a lo mejor hasta para comprar lápices para el primero B de una escuela rural. Ese tema yo creo que tenemos que desligarlo del problema real de la ciencia en México, que bien apuntas, Chino. El problema real de la ciencia en México es el recurso que otorga el gobierno federal para el desarrollo científico en nuestro país. Efectivamente, este 0.4% del Producto Interno Bruto, pues fue nuevamente una propuesta del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. Pero ¿saben qué contestó la Cámara de Diputados? Puras onceras. Los diputados de oposición se la pasaron ahí pues diciendo un montón de sandeces, y el único que hizo una propuesta efectiva en relación con la ciencia al secretario de Hacienda fue el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Él fue el único que, es más, fue la única propuesta que hubo en esa comparecencia. Le dijo: oiga, secretario, regrese usted con su propuesta y yo le propongo, y quisiera que mejor del 0.4% subiéramos al 1%. El diputado yo creo que ya hizo números y cree viable que podamos subir al 1%. Bueno, pues esperemos que esta propuesta, que además fue la única que anotó el secretario de Hacienda, porque pues era lo único que podía anotar, ¿no? Entonces, hay que sacarlo de este chisme que traen estas 31 personas que no son la comunidad científica. Ellos no pertenecen, o sea, perdón, sí pertenecen, pero no son los representantes globales de la comunidad científica en México. Pues mal estaríamos. Este tema de las patentes también me pareció muy interesante, Chino, porque ahí es donde se demuestra el avance científico. Entonces, ¿al gobierno le tiene que interesar el tema científico? Por supuesto que sí. ¿Y dónde se tiene que reflejar? En el presupuesto. ¿Y contra qué está amarrado? Pues contra el de más gasto. ¿Y de qué tiene que ver ese gasto? Pues que todos los grandes empresarios paguen sus impuestos. Mientras sigan las grandes multinacionales haciendo como que pagan, como que en vez de darle al Estado se lo mandan a Claudio X González para Mexicanos Unidos contra la Corrupción, bueno, pues yo creo que ahí hay un problema estructural del país. ¿A quién más le tiene que interesar la ciencia en México? Pues a los científicos, ¿no? A los estudiantes, a los que están en la ciencia, y la primera responsabilidad que tienen estos científicos es no andarse gastando la lana del presupuesto, porque si de por sí es escasa, y luego pues ahí se la andan echando en champán. Exactamente, porque hay que separar, efectivamente es una crisis la que se vive, como mencionaba Chino, no de este sexenio, sino de sexenios anteriores, donde la ciencia pues pasó pues, de noche prácticamente, ¿no? Platicábamos fuera del aire, ¿no? De lo que Vicente Fox, estábamos en un nivel 4, mencionabas de investigación, ¿no es así, Chino? Así es, sí. Ajá, teníamos laboratorios nivel 4. Y perdemos esa categoría y nos vamos a nivel 1, y entonces pues ahí se demuestra que no es ¿cómo se llama? No es exclusivo de este sexenio, como lo mencionaba Chino, o sea, no, es de todos los sexenios anteriores donde no se le ha dado la importancia que debe de tener la ciencia en México. Ahora,
lo de los 31 acusados, digámoslo así, por parte de la fiscalía, de los científicos acusados que hayan o no hayan hecho algún tipo de fraude, pues se debe de investigar. Al final de cuentas es corrupción. Si ellos fueron culpables, pues ni modo, o sea, ¿para qué malgastan o tienen malversan el dinero que no es Gustos suyo? caros. ¿Para qué tienen Sí, gustos o sea, caros? sí, ¿no? O sea, ahora sí como diría la chimolsucia, ¿no? La chimoltrufia, una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa, ¿no? O sea, vámonos por lo que son científicos, pues, que se pongan a investigar, que creen patentes y con el poco mucho recurso que se tenga lo van a obtener. Pero pues de ahí a que Yo lo que veo aquí a ganar para su cochinito, pues como que sí también es incongruente. Yo lo que veo aquí es, como muchos temas que se tocan en la mañanera, simplemente un tema político. Es decir, no hay un interés por eliminar la corrupción en el CONACYT, o no hay un interés, es un interés político que le está trayendo la atención al gobierno, a la directora del CONACYT, y hay que ver también qué consecuencias trae esto, ¿no? A futuro. Híjole, estas notas están bien padres.